de la Universidad de Cuenca, el ingeniero Pablo Vanegas. Ingeniero Vanegas, muy buenos días. La Universidad de Cuenca ha estado también en la noticia, en los comentarios en esta semana. Hubo análisis particularmente del académico universitario relacionado con la Universidad de Guayaquil, estudiante de posgrado de la Universidad de Calgary, el doctor Carlos Freire, quien haciendo análisis de cifras oficiales, esto recalcó en declaraciones para este medio de comunicación, que provenían fundamentalmente del presupuesto enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, y datos del Ministerio de Economía señalaba de que iba a haber una reducción de unos 130 millones de dólares para las universidades, de los cuales aproximadamente 20 o 22 millones iban a afectar a la Universidad de Cuenca. Esta semana ha sido también escenario para una serie de declaraciones, la fundamental quizá, la que en forma más clara hizo Cenecida el día de ayer, pues primero a media semana emitió un comunicado señalando que no había tales variaciones y que se estaba desinformando, y el día de ayer el secretario de Educación, Agustín Albán, salió al frente para dar declaraciones más concretas. Aclaremos qué sucede con el principal centro de estudios de la región austral del país, la Universidad de Cuenca. Muy buenos días, Gustavo, muchas gracias, y también quiero aprovechar para enviar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Ondas Azuayas. Bueno, en efecto, la verdad es que nosotros estábamos esperando este pronunciamiento del doctor Agustín Albán para que se aclare exactamente cuáles son las cifras que reciben o que recibirán pues las universidades públicas, particularmente para el año 2020. Creo que eso se ha dado ya el día de ayer. Y de acuerdo a los datos que nosotros manejábamos internamente ya en la universidad, conocíamos pues que esta tabla que empezó a circular realizando comparaciones entre valores no comparables, la verdad debo decirlo, era una tabla realizada de manera no técnica. Hemos escuchado con atención lo que se mencionaba pues al inicio de esta entrevista, y efectivamente la Universidad de Cuenca no va a sufrir una reducción en el presupuesto que recibe con fondos fiscales, ¿no? Yo quiero más bien en este momento tratar de hacer una brevísima explicación sobre la composición del presupuesto. El presupuesto de la Universidad de Cuenca y de todas las universidades públicas, ¿no?, está compuesto en principio por los fondos fiscales que recibe la universidad año a año. Es decir, usted mencionaba el valor de 1.177 millones de dólares, ¿no?, para el año 2020. Ese valor, que resulta de una estimación de las recaudaciones del IVA y del impuesto a la renta, se reparte entre todas las universidades del país, ¿no?, que reciben presupuesto del Estado. Entonces, de ese reparto que se realiza de manera anual, la Universidad de Cuenca el año anterior recibió 68 millones de dólares, 68 millones 28 mil aproximadamente. Y este año recibirá un valor de 68 millones 103 mil. Es decir, existe un incremento muy pequeñito, la verdad, de aproximadamente 75 mil dólares, pero existe un incremento. Yo quisiera allí hacer notar lo que decía la doctora Fruinera Muñoz. Lamentablemente a nosotros se nos evalúa la ejecución, y la ejecución es un término técnicamente muy fuerte. Es decir, la ejecución se efectiviza una vez que el dinero ya no solo que no esté en la universidad, sino que inclusive una vez que sale de la universidad. Por ejemplo, en el caso de los contratistas, esos contratistas han utilizado el dinero. Si es que nosotros tenemos un contrato, ¿no?, para la construcción de un edificio, y nosotros entregamos un anticipo, el dinero ya sale de la Universidad de Cuenca, pero en ese momento no se ejecuta, ¿sí? Ya no podemos utilizar, ya no tenemos el dinero, pero sale. Queda fuera del control de la universidad, pero contablemente aún no ha sido utilizado. Exactamente, porque el contratista tampoco lo ha utilizado. Entonces, únicamente ese dinero se ejecuta o se devenga, que es el término técnico, cuando finalmente el contratista empieza a pasar las planillas, en 1 o 2 años, dependiendo de la magnitud de la obra. Entonces, la forma en la que se evalúa también hay que revisar. Entonces, parte de los criterios para dividir estos 1.177 millones de dólares es justamente el nivel de ejecución, pero las universidades tenemos problemas. Quizá un punto para entender mejor este tema, que sin duda es complejo y lleva a confusión. Es importante indicar que este es solamente un componente, el principal sí, pero solamente un componente del presupuesto universitario. El presupuesto universitario tiene otros rubros, entre los cuales incluye autogestión de la universidad y otros fondos, acuerdos que se puedan llegar con otras universidades, etcétera.
Así es, mire, el componente más importante que le permite a la universidad operar sin complicaciones es este presupuesto que recibe de parte del Estado. ¿Qué nombre tiene este presupuesto del Estado? Si es que tiene alguna denominación para poder referirnos a él. Sí, son las asignaciones de recursos fiscales. Por IVA e impuesto a la renta, fundamentalmente. Exacto, la composición de esta parte del presupuesto, ¿no? Está sujeta a la que usted mencionaba, donaciones, o más bien es una compensación por las donaciones del impuesto a la renta. Usted recordará que hace un tiempo atrás las universidades podían solicitar a las empresas que donen el impuesto a la renta, pero eso ya no es posible en los actuales momentos. Y las empresas lo hacían discrecionalmente a una o a otra universidad. Exactamente. Entonces, en los actuales momentos simplemente existe un fondo que compensa ese impuesto a la renta que antes podían gestionar las universidades. Nosotros, entonces hay un fondo que se le denomina como compensación para el impuesto a la renta. Está el FOPEDEUPO, que viene de las recaudaciones del IVA fundamentalmente, que se reparte entre todas las universidades. Luego está otro tipo de compensación por la gratuidad, que usted lo mencionó, y un valor, ¿no?, que permite simplemente el funcionamiento regular de las universidades, pago de agua, luz, etc. Estos 4 valores, ¿no?, suman los 1.177 millones de dólares a los cuales usted hacía referencia, y esto se reparte entre todas las universidades, ¿no? De ese reparto nosotros tendremos en el año 2020 68.103.000 dólares, que es lo que recibirá la universidad, ¿no? Pero aparte de esos 68 millones de dólares, 103.000, sí, adicionalmente nosotros tenemos otros rubros que genera la universidad. También hay un valor que en este caso me parece que está colocado en el presupuesto de 9 millones de dólares para diferentes fondos de autogestión, fondos que se arrastrarán de este año 2019 al año 2020, fondos que se generarán también en el año 2020. Ahora, ¿por qué va a existir una variación del presupuesto en el año 2020 en cuanto se refiere a la Universidad de Cuenca? ¿No? Existe una variación. En el año 2018, nosotros, esta administración, hizo gestiones para que se le devuelvan 2 valores. El primero, la devolución del IVA, que no se le devolvía a la universidad, que no se le reconocía a la Universidad de Cuenca, ¿no? Entonces, estos valores, no necesariamente los mismos, pero eso de arrastrar valores del IVA que debe el gobierno al sector público en general, a las universidades y a la Universidad de Cuenca en particular, es algo histórico. Así es. Algo que no llega a solucionarse, siempre está pendiente algún rubro. Mire, pero en el año 2018, al final del año, yo debo decirlo, el gobierno reconoció esos valores, sí, que fueron de aproximadamente 12 millones de dólares, ¿no? Y adicionalmente también reconoció unos saldos de caja que no se nos habían reconocido en años anteriores. Entonces, al final del año 2018 recibimos el reconocimiento. Se reconoció que se adeudaban dineros a la Universidad de Cuenca. ¿Reconocer significa pagarlo ya? No, reconocer significa colocar, ¿no es cierto?, como parte del presupuesto. Ya a finales del año 2018, estamos hablando de agosto, septiembre del año 2018. Tomando en consideración el avance del tiempo en el año 2018, era evidente que nosotros no íbamos a poder utilizar ese dinero. Lo que sí utilizamos son unos saldos de caja que se nos reconoció, pero el IVA de alguna manera permaneció intacto en el 2018 a pesar del reconocimiento, ¿no? Porque por la complejidad que tiene el sistema de compras públicas, nosotros necesitamos procesos de 2-3 meses para poder realizar un contrato, ¿no? Entonces, finalmente, ese valor del IVA se trasladó para el año 2019. Pero mientras tanto se generan otros valores del IVA, ¿se vienen cumpliendo? Así es. Sí. Este año, según la estimación del Ministerio de Finanzas, nos coloca para el año 2020 $1.230.000 dólares para la devolución del IVA. Es decir, el IVA que se generó en el año 2020 podría ser también 2019, podría ser también utilizado en el año 2020. Pero la cifra es menor. Que aquella que se arrastra. Por supuesto, la cifra alcanzará, como le decía, $1.200.000 dólares de lo generado en el año 2019 que pasará al año 2020. Pero estos aproximadamente 12 millones de dólares, ¿no?, se arrastran de 5 años y medio aproximadamente que no se reconocían, pero finalmente a finales del año 2018 se reconocieron. Entonces, en el año 2019, lo que nosotros hemos hecho, ¿no?, usted entenderá, pues, nosotros tenemos compromisos también, por ejemplo, en el caso del nuevo campus que estamos construyendo, estamos
terminó el proceso para la contratación de las obras básicas, se han concluido algunos edificios también durante este año ya, ¿sí? Y hay otras obras con las que también tenemos que emprender en la universidad. Se ha hecho un mantenimiento completo en toda la universidad justamente para enfrentar este proceso de acreditación, y de hecho todo ese valor, ¿no?, de aproximadamente 12 millones de dólares que nosotros teníamos a partir de finales del año 2018, se han comprometido, se están comprometiendo ya en el año 2019. Entonces, ese valor, ¿no?, de aproximadamente 12 millones de dólares que está en el presupuesto del 2019, si nosotros hemos hecho gestiones para recuperarlo, tenemos también que utilizarlo. Entonces estamos utilizando en el año 2019, y al utilizarlo evidentemente ese valor ya no está disponible para el año 2020. Entonces es evidente que el presupuesto ya no se va a contar con esto, que es así es, va a sufrir una variación. Digamos que un presupuesto que se dio coyunturalmente por estos retrasos. Así es. Entonces ese dinero ya no va a estar disponible en el año 2020. A lo mejor algo sí. Algún proceso de compras que se caiga al final, que tenga alguna objeción de algún contratista, puede caerse, ¿sí? Entonces ese dinero nosotros tenemos que realizar gestiones para que pueda ser utilizado en el año 2020. Pero de acuerdo a nuestras estimaciones será un valor bastante reducido, ¿no?, que pase me refiero al valor del IVA. Quizá, ¿no?, un dato importante, señor rector, es conocer cuál es el presupuesto global de la universidad del año 2019. Estamos ya prácticamente terminando el año fiscal, pues los últimos 3 meses no son meses sino de ajustes. ¿Con cuánto ha funcionado o va a terminar funcionando la universidad en este año? Más es alrededor en la suma total, global de no todos. le podría dar el dato exacto este momento, pero serán aproximadamente 89-90 millones de dólares, ¿sí?, lo que nosotros tendremos para este año, porque el presupuesto es variable, ¿sí?, en el transcurso del año. Fíjese usted, tomaré nuevamente el ejemplo del año 2018, durante todo el año se realizaron las gestiones para que se nos devuelva ese valor, inclusive desde el año 2017. Finalmente se reconoció en el año 2018 y eso hizo que el presupuesto del año 2018 también se incremente. Ahora, nosotros históricamente recordamos que la universidad sufrió una metamorfosis de presupuestos que en el año 2010-2012, de la época en la cual se creaba aquí la Ley Orgánica de Educación Superior, que cambió el esquema de las universidades, hubo efectivamente un incremento secuencial de presupuestos de las universidades muy significativo. La Universidad de Cuenca hace ya cerca de una década tenía presupuestos del orden de 25, 30 millones y algo más de dólares. Estos llegaron a un pico, si no nos falla la memoria, del orden de 105 millones de dólares en el año 2015, tomando en cuenta los ingresos globales de la universidad. Luego vino la crisis petrolera y empezó una especie de reducción de los presupuestos, que al momento, según usted señala, no le tomamos la palabra exacta, pues está simplemente dando una estimación. Estarían unos 90 millones en este año, pero 90 millones con este componente de arrastre de IVA de 10 millones que ya no existirá para el próximo año, lo cual haría prever que para según usted nos ha señalado, para el 2020 estaríamos hablando de un presupuesto de 80 millones. ¿Es esto correcto? Sí, son aproximaciones, evidentemente habrá que en las siguientes semanas irlas clarificando. Pero sí, lo que nos corresponde ahora a nosotros es, primero, mantener el presupuesto por las asignaciones fiscales. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, porque hay criterios que se manejan para esas asignaciones. Es decir, se mencionaba pues en la introducción de esta entrevista que hay criterios como el incremento de cupos para primer año de carrera, también está la ejecución, están temas de equidad en el acceso, etcétera. Género. Exacto, género. Y también la investigación, ¿no? Entonces, mire, yo sí creo que hay que rescatar algo en el caso de nuestra universidad. Nuestra universidad mantiene el presupuesto porque ha sabido mantener un equilibrio, ¿sí?, entre las actividades de docencia e investigación. Yo creo que es lo que corresponde en una universidad. Estamos muy bien a nivel internacional, quiero decirlo, en cuanto a investigación, sobre todo, a pesar de que también hemos incrementado los cupos para primeros años de carrera. Entonces yo sí creo que hemos mantenido sobre todo una administración equilibrada. Ahora, por supuesto que los recursos fiscales particularmente, ¿no es cierto?, pueden verse afectados porque efectivamente hay menos recaudación. Es decir, hay una crisis del país que de alguna manera nos afecta a todos. Así es. Va a afectar de manera visible a las instituciones grandes del país. Exactamente, pero yo creo que, mire, también la Universidad de Cuenca, debo decirlo, pues,
ha manejado una planificación interna bastante rigurosa y la seguiremos manteniendo, a pesar de que pueda esto inclusive traernos alguna complicación en la misma gestión, ¿no? Fíjese, actualmente hay una planificación anual que va marcada por los planes operativos anuales. Tenemos que mejorar esta situación y eso también ha hecho que podamos mantener a la universidad presupuestariamente hablando de una manera adecuada, es decir, no ha faltado para pago de profesores, no ha faltado para cumplir con los compañeros jubilados, todos los servicios se han pagado, y yo creo que eso también parte por el hecho de esta administración bastante equilibrada. Sin embargo, yo quisiera ahí, le digo honestamente, revisar pues las cifras anteriores, porque muchas de las veces el presupuesto al inicio de año puede ser también inflado, ¿no? Entonces yo ahí le voy más bien como una deuda pendiente. No creo que sean los 105 millones de dólares con las que termine el presupuesto en un año. Es bien difícil que haya terminado. Yo le sugeriría, señor rector, porque recordamos claramente, hubo un informe anual de la administración en el 2015 y allí consta estas cifras ya de ejecución final de la administración. Bueno, por supuesto que tendrán que ser cotejadas. Claro, pero yo, con todo el respeto, pero yo creo que allí primero no puede ser ejecución. O sea, definitivamente, eso estoy seguro, manejando técnicamente lo que significa ejecución. Probablemente. Sí. Probablemente. No, ejecutar 100 o 105 millones de dólares con las condiciones que existen. Además, usted nos está señalando que termina un periodo, aparentemente está ejecutado, pero esos dineros, como no han sido emitidas las planillas de contratistas, posiblemente no están ejecutadas. Entonces, mire, es bien difícil realmente gestionar con este presupuesto. Bueno, algo importante quizá, y para tranquilidad de la comunidad universitaria fundamentalmente, a la que más le interesa esto, y la ciudadanía, por la importancia que la universidad tiene. Quizá en algún momento, señor rector, la universidad, con tantos investigadores y departamentos que tiene, pueda transparentar esta información, tener una información histórica en la cual no se tomen cifras parciales, por ejemplo, solamente de aquellas que son ingresos por el gobierno, quizás cifras globales, y saber año a año cómo va la universidad, que es muy importante además como un elemento de diagnóstico, de saber hacia dónde camina el centro de estudios. Sí, mire, eso, bueno, nosotros también hemos publicado el presupuesto, también en los informes que nosotros presentamos todos los años. Pero se lo hace con el mismo criterio de las administraciones anteriores, para no estar comparando cifras con criterios diferentes. Mire, eso lo voy a averiguar, le digo francamente. Lo que nosotros sí hemos hecho es utilizar técnicamente los términos, es decir, tratar de manejar la ejecución como ejecución, los compromisos como compromisos, las certificaciones como certificaciones. No voy a explicar ahora las diferencias porque es realmente complejo, pero sí se ha tratado de manejar los términos de una manera técnica, justamente para evitar caer en este problema de la desinformación que generó esta tabla. Yo le digo, a mí me preocupa mucho el hecho de que se tome información, a lo mejor sí pública, en una página web, a lo mejor confiable, pero que no considera realmente las particularidades que tienen las universidades en este caso. Ni siquiera se considera en este análisis que se hace en esta tabla los diferentes componentes del presupuesto y las particularidades que yo le menciono de que nosotros se va a una cifra global de cada universidad. Exactamente, lo cual es, por decirlo menos, muy peligroso. Muy peligroso. El doctor Galo Naranjo, el rector de la Universidad Técnica de Ambato, mostraba muchísima preocupación por los riesgos en los que les ponen a las universidades cuando se emiten este tipo de información. De todas maneras... Pero el encargado allí era la CENESID, de sacar cifras claras y decir, esta es la situación, porque la CENESID lo que hizo como aclaración fue descalificar estos informes, pero no dar su versión de qué es lo que está sucediendo realmente. Lo ha hecho recién ayer. Sí, mire, lamentablemente allí sí debió haberse coordinado con el Ministerio de Finanzas, la CENESID, para inclusive tratar de que la información salga oportunamente y de manera clara. Yo estoy completamente de acuerdo en este tema. A tal punto, fíjese que nosotros fuimos una de las, creo yo, primeras universidades que en algún momento dijimos que la tabla no era técnicamente realizada, ¿sí? Entonces, porque nosotros al revisar la información del Ministerio de Finanzas, la información que teníamos de la universidad, pudimos concluir que las cifras definitivamente no son las exactas. Pueden ser cifras tomadas de un medio oficial, inclusive con el Ministerio, pero uno puede tomar y utilizar esas cifras, esos datos como a uno le convenga o como uno quiera que aparezca la información. Fíjese usted que en la tabla se compara una proforma presupuestaria,
¿no? Una prórroga presupuestaria con un presupuesto codificado costado a septiembre del año 2018. Entonces ahora se está tomando una cifra quizá la más alta en los últimos años con una cifra baja que es la prórroga presupuestaria para el siguiente año. Entonces cuando se manejan esos criterios generan preocupación. Nosotros no estamos aquí para defender ni la actuación de la CNC ni del gobierno, ni mucho menos. No, la idea es tener claro. Qué bueno que sea claro. Es un tema de interés público, señor rector. Así es. La idea es tener un acercamiento a la verdad, que es lo que busca en el caso nuestro desde los medios de comunicación y del periodismo. Así es. Y mire, yo digo, pero no estamos para defender, pero yo sí, estoy de acuerdo, incluso celebro que el día de ayer hayan salido a entregar estas aclaraciones, pues, la CNCID. Lo que sí, nosotros vamos a permanecer siempre atentos a que el presupuesto de la universidad se mantenga, ¿no? Como le decía, nosotros estamos convencidos que hemos manejado una administración equilibrada para la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad. Pero más allá de esto, hay, señor rector, una tendencia a que vayan paulatinamente reduciéndose los presupuestos universitarios. Lo ideal sería lo contrario, de que año a año vaya creciendo, es lo que se aspira en cualquier institución. Mire, así es, no es que yo me conforme, y justamente a eso iba, que esté conforme con que se mantenga, pero al menos garantiza que la universidad va a poder operar con normalidad. Pero si realmente queremos apostar por un país nuevo, definitivamente se tiene que invertir en educación. Y como siempre lo digo, no en educación superior, en todos los niveles de la educación. Por esa razón, yo comparto plenamente con las declaraciones que hace la señora rectora de la Escuela Politécnica Nacional, ¿no? en la que se tiene que invertir, primero para, de acuerdo, incrementar los cupos, pero también para hacer investigación. La investigación ha tenido un proceso de fortalecimiento en los últimos años en todas las universidades del país y no podemos dar pie atrás. Si bien tenemos que mejorar, quizá hacer investigación más cercana a las necesidades, investigación más pertinente, pero esto es un proceso, y es un proceso que toma décadas. Solamente la formación de un PhD que se aspira, pues, que tenga una capacitación, una formación en investigación, toma 4 años, 4, 5, 6 años. ¿Cómo anda a propósito el tema de la investigación en cuanto a presupuesto? Recordemos, y esto también ha sido parte de la polémica que se ha generado en las universidades, el gobierno anterior cómo se ufanaba de la inversión supuestamente muy grande que se hacía en investigación. Se señalaba, si no recordamos nuevamente mal las cifras, de que Ecuador se aproximaba a un 2% del PIB. Llegó a decir René Ramírez públicamente, 2% del PIB son aproximadamente 2.000 millones de dólares, pero se hablaba en todo caso de cifras de 1.000 a 2.000 millones que Ecuador estaba aportando para investigación, cifras que nunca llegamos realmente a acercarnos siquiera utilizando ya datos de carácter práctico o ejecutados por las universidades. ¿Cuál es la situación actual de la investigación en Ecuador? Bueno, dentro del presupuesto... En cuanto a cifras me refiero. Sí, dentro del presupuesto que nosotros tenemos como universidad, evidentemente, y que recibimos de estos fondos fiscales, parte de eso sí lo invertimos en investigación, ¿no? Este año estamos ya abordando los 2.700.000 dólares que la universidad ha colocado para investigación. Pero sin embargo a nivel de país sí nos ha preocupado que en los últimos años, por ejemplo, no se han realizado convocatorias desde la CNCID para financiar proyectos de investigación, o los recursos en algunos casos no han llegado, si es que existían proyectos. Han disminuido las iniciativas. Han disminuido las iniciativas, pero sin embargo en este año me parece la CNCID va a recibir algo como 130 millones de dólares también en el presupuesto, y entendemos que parte de eso también deberá ser destinado para becas o para proyectos de investigación. ¿Cómo andan proyectos exitosos de la Universidad de Cuenca como el proyecto BLIR, que entendíamos terminaba ya, pero hasta donde conocemos continúan funcionando? Sí, mire, la universidad en los últimos 2 años ha colocado en el proyecto BLIR, exclusivamente en los diferentes proyectos del programa BLIR, aproximadamente 400.000 dólares. La idea es darle sostenibilidad durante un tiempo, ¿no?, para que poco a poco vayan generando su propia dinámica, generando sus propios recursos. La verdad, debo decirlo, hay algunos proyectos que ya van logrando esa dinámica, es decir, generan recursos propios y con ello empiezan realmente a consolidarse como un proyecto, como ya programas de investigación propios que pueden mantenerse independientemente durante los siguientes años, ¿no? No todos los proyectos han logrado consolidarse, debo decirlo, todavía
necesitarán apoyo de la universidad, pero sin embargo nosotros evidentemente estamos pues siempre conversando con los directores de los diferentes proyectos que fueron parte del BLIR para darles sostenibilidad. Y de hecho debo reconocer particularmente la producción científica de los proyectos que fueron antes del BLIR y que siguen teniendo el soporte de la universidad ha incrementado, la producción científica ha incrementado. Pero sobre todo debo mencionar que cada vez existen más proyectos que son mucho más pertinentes, ¿no? Es decir, tenemos proyectos que, por ejemplo, hablan de reciclaje, hablan de restauración del patrimonio, proyectos de sexualidad humana, que cada vez más tienen mayor producción científica, mayores publicaciones, pero al mismo tiempo también empiezan a responder más a la realidad local. Creo que es el gran reto para aterrizar quizás sobre otras preocupaciones que surgen relacionadas con esta, señor rector. ¿Ve usted sostenible la educación superior gratuita en el Ecuador? Mire, yo creo que la educación en términos generales es una oportunidad, ¿sí? Estos días he tenido la oportunidad de organizar, de participar en algunos eventos, y la verdad la gran conclusión es que nosotros tenemos que entregar oportunidades a las personas. Lamentablemente el Ecuador todavía sigue siendo demasiadamente desigual. Miramos en las manifestaciones. Sí. Esto le traigo, y perdóneme una brevísima interrupción en lo que usted está señalando. Estuvo aquí un prestigioso educador, el padre Herrán, rector de la Universidad Politécnica Salesiana. Él criticó al sistema actual de las universidades públicas, señaló de que estas, así como los combustibles o el subsidio de los combustibles, favorecen en buena parte a los sectores de los quintiles más altos socioeconómicos de Ecuador. Lo propio sucede con las universidades. Él señala que este sistema es perverso, que favorece a los mejor educados, comenzando desde el ingreso a las universidades públicas, y que la gratuidad de la enseñanza está favoreciendo mayoritariamente a los sectores más ricos del país, sin brindar incluso las oportunidades para que los sectores pobres puedan acceder de mejor manera. Esto lo está asumiendo también el presidente de la República al hablar de cambios de ser bachiller. Lo ha hecho en esta semana, poniendo énfasis como una especie de acercamiento a los sectores indígenas y a sus reclamos. Hablaba por otra parte el padre Herrán de este sistema de matrícula diferenciada. No sabemos cómo funciona exactamente, pero que él decía sí pueden las universidades cofinanciadas como la Politécnica aplicarlo, y señalaba él concretamente: tenemos 1,000 estudiantes indígenas que sugería no pagan nada o pagan muy poco. Es de allí que viene esta pregunta sobre la gratuidad de la enseñanza. ¿Qué tan sustentable y qué tan conveniente es para el Ecuador en las circunstancias actuales? Mire, primero que nada, mis respetos absolutos al padre Javier Herrán, además que le tengo una especial estima y aprecio. Pero dentro del marco de lo que menciona el padre Javier, yo retomo lo que mencionaba: la educación es una oportunidad. Es una oportunidad para cambiar la vida de las personas, y más aún la educación superior. Muchas personas, ¿no?, que estudian en la universidad lo hacen porque la universidad es gratuita, ¿no?, y pueden realmente acceder a un servicio que les va a cambiar la vida. Ahora, en los últimos días, justamente a partir de las manifestaciones, yo he podido mirar que efectivamente hay estudiantes de la Universidad de Cuenca que tienen dificultades hasta para pagarse el transporte, para pagarse la alimentación. Entonces, si es que nosotros vamos ahí a tratar de realizar un sistema de pago diferenciado, yo he conversado inclusive esto con algunos de los estudiantes, no puede realizarse de la noche a la mañana. Claro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, porque se puede realmente afectar a aquellos sectores que efectivamente menos tienen, como pasó en el tema de los subsidios. Entonces, yo sí creo, le digo con toda honestidad, que cualquier medida que se tome en el futuro tiene que ser muy bien pensada, y sobre todo siempre atendiendo a los sectores más vulnerables de la universidad, en este caso a los estudiantes que menos recursos tienen, en primer lugar, pero también considerando que para esas personas la educación es una oportunidad que no se les puede quitar. ¿Qué criterio tiene usted sobre el pasado, que no es tan lejano, reciente, de la universidad, cuando existía el sistema de matrícula diferenciada? Mire, sin pensar que ha sido un sistema perfecto, era un sistema de alguna manera que buscaba justicia. Yo, le repito, he conversado con los estudiantes de la universidad el año pasado, justamente a finales del año pasado, cuando estábamos a punto de implementar una nueva tabla para el cobro de la matrícula cuando se pierde la gratuidad. Entonces los estudiantes decían que todo esto, lo que pedían es que sea bien informado, ¿no?, de tal manera que no afecte sobre todo a aquellas personas que no pueden pagar una alta matrícula, y que se revise este proceso. Nosotros estamos trabajando en esta revisión de los costos de la matrícula. Vamos a concluir
ojalá durante este mismo año, está pendiente un informe de una comisión nombrada por el Consejo Universitario para revisar. Pero lo que los estudiantes piden es que se tengan unas políticas a mediano y largo plazo, de tal manera que no se afecten a aquellos que menos tienen, porque los estudiantes también reconocen que existen efectivamente estudiantes que sí pueden pagar una matrícula. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Pero al mismo tiempo también reconocen que hay personas a las cuales no se les puede perjudicar. Siempre cuento el ejemplo de un estudiante que en alguna ocasión me encontró a las 7 de la mañana de entrada al rectorado y pedía únicamente que se le entregue una beca financiera. Se había pasado el plazo, por algún error de él, se le pasó el plazo para acceder a una beca financiera, una beca que le entrega únicamente dinero. Yo le decía, pero todavía tiene plazo para una beca mixta, ¿no? Es decir, que parte le dan en dinero y parte le dan en alimentación. Y él me decía, mire, lo que pasa es que yo puedo dejar de comer 1 o 2 días, pero no puedo dejar de pagar el arriendo de mi cuarto. Esa es la situación en la que viven muchos estudiantes, que no solamente no tienen que pagar, sino que además tienen que recibir recursos para que esa oportunidad que tienen en la universidad, para estudiar en la universidad, sea efectiva. Bien, el tiempo no nos da para más, señor rector. Culminemos con una visión suya como principal autoridad de este centro de estudios de la ciudad de Cuenca, tan importante no solo para esta urbe, para el sur ecuatoriano, su visión del futuro inmediato de nuestra universidad. Mire, sin duda que es de preocupación, porque yo sí creo que el gobierno tiene que decirnos cuál es su visión en cuanto a la educación, cómo le posiciona la educación dentro del país, ¿sí? Tiene que decirnos qué tan importante es la educación dentro de las políticas de la administración pública. Y no solamente la educación, también el tema de salud. Entonces, solamente teniendo una visión sobre aquello, ¿no? Nosotros vamos a poder también saber hacia dónde vamos como universidad. No hay claridad sobre este tema, es lo que nos está diciendo usted. A mí me parece que se hace como política gubernamental. A mí me parece que se hace falta, ¿no?, un pronunciamiento claro sobre esto. Fíjese usted que cada vez que nosotros llegamos al mes de noviembre, tenemos la misma discusión. Así es. El año anterior, exactamente en estas mismas fechas, estuvimos sentados en Quito hasta las 2, 3 de la mañana, conversando con el Ministerio de Finanzas, tratando de hacerle ver lo sensible que es la educación superior, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que son medidas que se están tomando año a año, sin tener realmente una política a largo plazo. Y en ese sentido yo sí creo, ahí con el mayor respeto y comedimiento, por supuesto, que se merecen las autoridades de gobierno, ¿no?, que sí se necesita un pronunciamiento sobre esa visión a largo plazo. Y esa visión es la que va a permitir realmente tomar decisiones que permitan a lo mejor mejorar la inversión en la educación superior y en los otros niveles de educación. Yo sí quiero resaltar lo que decía pues la señora rectora de la Politécnica Nacional. Si bien tenemos que tener completa conciencia de que tenemos que invertir para incrementar los cupos, pero también hay otras responsabilidades de la universidad, que son vinculación, que son investigación, porque realmente una universidad que mantenga en equilibrio estos componentes de docencia, de investigación, de vinculación, es una universidad que definitivamente va a cumplir con responsabilidad, con todas las actividades sustantivas, como se les ha llamado, que tenemos como instituciones de educación superior. Entonces, sí es un llamado final para mirar la educación como un aliado del Estado, ¿no?, como la educación como algo necesario, como una actividad que efectivamente le va a marcar el desarrollo del país, no para el siguiente año ni para los siguientes 5 años, pero sí para los siguientes 30 o 40 años. Si es que nosotros ahora le ponemos en riesgo a la educación, ¿no?, estamos poniendo en riesgo el futuro del país de aquí a 30 años, y eso es lo que hay que mirar, ¿no? Entonces sí tenemos necesariamente que pensar en aquello. Yo más bien le agradezco por esta oportunidad. Yo creo que también los últimos sucesos del país nos han dejado lecciones. Todavía somos un país desigual, todavía necesitamos un país que reconozca las múltiples nacionalidades que tenemos, la plurinacionalidad, ¿no? Y por lo tanto, en ese marco, tienen que también trabajar las universidades, ¿no?, buscando... Creo que tienen un aporte muy importante las universidades que hacer. Pues aquí lo que se necesita es buenos diagnósticos, buenos criterios, realmente un papel orientador de las universidades sobre esta problemática bastante compleja por la que estamos atravesando. Esa orientación debería partir de un análisis del interior de la misma universidad, ¿no? Lo que decía, nosotros tenemos inequidades, estudiantes que llegan en su propio vehículo a la universidad y estudiantes que no tienen ni siquiera para pagar el pasaje del bus. Entonces, yo sí creo que también al interior de la universidad hay que hacer una reflexión sobre el tema y sin duda lo vamos a realizar. Gracias por su presencia. Han escuchado al rector de la Universidad de Cuenca, el ingeniero Pablo Vanegas.